Sí, Charlie. Ahí en el enunciado dice valor equivalente. ¿A qué se refiere? Valor equivalente en DC, dice, que genera la misma disipación de potencia en un resistor. O sea, físicamente el valor eficaz se define como el valor equivalente en DC que genera la misma disipación de potencia en un resistor. A continuación vamos a aclarar esta definición, ¿no? O sea, el valor eficaz de corriente o voltaje es el valor equivalente en DC, en corriente continua, que generaría la misma disipación de potencia en un resistor. O sea, su valor equivalente en AC, que generaría la misma disipación de potencia en un circuito en DC. Esa es la definición de valor eficaz, físicamente. Si no se entiende, a continuación vamos a demostrar de dónde sale esta ecuación. Sí, entiendo que en las primeras, en el primer contacto con esta definición es un poco abstracto. Esperemos aclarar este concepto con el análisis que vamos a realizar a continuación y vamos a observar de dónde sale esta ecuación. ¿Ya? A ver, denme un minuto para responder a la pregunta de Charlie, ¿ya? A continuación. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero, por favor. Gracias, José David. Entonces, tratando de disipar algunas dudas, siempre esto siempre causa algunas confusiones cuando se trata por primera vez este concepto de valor eficaz, ¿no? Por eso esta parte vamos a aclarar este concepto, ¿ya? Dice, valor eficaz, también denominado valor cuadrático medio, es el valor equivalente en DC que genera la misma disipación de potencia. Es el valor medido por un voltímetro o por un amperímetro. Acá, por ejemplo, textos similares van a observar en los textos de referencia, ¿ya? Definiciones similares. Acá ya no se está mencionando al resistor, ¿no? La misma disipación de potencia en un resistor, decía hace un momento, ¿no? ¿Por qué ya nos indica este detalle? Porque solo los resistores disipan potencia. Los capacitores y los inductores almacenan energía, no disipan potencia. El resistor, de esos tres elementos de circuito que vamos a estudiar en esta materia, el resistor es el único elemento de circuito que disipa energía en forma de calor. El capacitor y el inductor almacenan energía, no disipan energía. Entonces, cuando dice disipación de potencia, acá ya suponemos que estamos hablando del resistor, ¿ya? También en forma práctica es el valor medido por un voltímetro o un amperímetro. Y esas eran las ecuaciones, ¿no? Para voltaje eficaz y para corriente eficaz. ¿Cómo se interpreta físicamente este concepto, ¿no? Si yo tengo un circuito en AC, en donde tengo un voltaje alterno, voltaje senoidal, y tengo acá un resistor, y acá tengo un circuito en DC, donde tengo una fuente de tensión continua y un resistor, ¿no? El valor eficaz de una señal alterna, en este caso, para este circuito, el valor eficaz de voltaje sería el valor eficaz de voltaje que genera la misma disipación de potencia en un circuito en DC. ¿Qué quiere decir? Dicho de otra manera, si en este circuito con un valor de voltaje B genero una disipación de potencia en el resistor,
el calor disipado, digamos que es de 100 watts, se disipa esa potencia en forma de calor, ¿no? Para un valor de voltaje, en un circuito en DC, conectando un voltaje acá, un voltaje que tiene un valor igual a su voltaje eficaz, voy a generar la misma disipación de potencia. Es lo que estoy diciendo. Acá, este voltaje B sería igual a B eficaz, voltaje eficaz de la señal, para generar una disipación de potencia de 100 watts también en este circuito. Si en este circuito con una señal alterna X genera una disipación igual a 100 watts, en un circuito en DC, si aplico un voltaje igual a voltaje eficaz, voy a generar una disipación de potencia de 100 watts también. Eso representa el voltaje eficaz. Esa relación existe entre circuito en DC y circuito en AC, y solo puede ser establecido para el resistor, porque el resistor nomás disipa potencia. Para el inductor y el capacitor no, porque los capacitores y los inductores almacenan energía en forma de campo eléctrico y campo magnético. Espero que esté claro el concepto con esta descripción que hemos realizado en este momento. Entonces, según la definición, puedo determinar el voltaje eficaz si igualo las potencias generadas en estos dos circuitos. Entonces voy a calcular la potencia en estos dos circuitos, posteriormente voy a igualar esas potencias y voy a despejar el voltaje eficaz, ¿no? El voltaje que va a generar la misma disipación de potencia. Entonces, como hemos mencionado hace un momento, la relación entre voltaje y corriente para un resistor estaba dado por la ley de Ohm. Entonces acá decimos voltaje es igual a R por I de T. De esta ecuación puedo despejar corriente, y corriente es B de T sobre R. Y en este circuito la potencia sería el producto de el voltaje por corriente. Entonces la potencia instantánea B de T va a ser el producto de B de T por I de T. La potencia instantánea P de T, entonces va a ser igual a, puedo expresar la potencia en función del voltaje o en función de la corriente. Voy a expresarlo en función del voltaje. ¿Ya? Voy a reemplazar acá el valor de I de T, entonces P va a ser igual al voltaje. La corriente de la ley de Ohm, puedo despejar, va a ser igual a B de T sobre R. Entonces, en función del voltaje, nada más sería voltaje al cuadrado sobre R, la potencia instantánea. Para calcular la potencia disipada, voy a calcular la potencia media. Entonces, potencia media va a ser igual a, la potencia media es la potencia disipada o la potencia activa, que en algunos, que posteriormente vamos a definir, vamos a utilizar esa palabra para indicar potencia media, es la potencia disipada. Entonces sería igual a 1 sobre T, el valor medio de la potencia integral de 0 a T, hace un momento hemos planteado esta ecuación, de la potencia instantánea de T, ¿no? Reemplazando valores, potencia media va a ser igual a 1 sobre T, integral de 0 a T, de potencia instantánea, que va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre R de dt. Esa es la potencia disipada en este circuito en AC, la potencia media. Para el circuito en DC, igual el voltaje y la corriente están relacionadas por la ley de Ohm. Puedo despejar corriente, corriente va a ser igual a I, y va a ser igual a B sobre E. Pero puedo calcular potencia en este circuito, potencia va a ser igual a B por I. Reemplazando la corriente en esta ecuación, va a ser B por I, pero I es igual a B sobre R, de tal forma que la potencia en este circuito en DC va a ser igual a B cuadrado sobre R. Y en este circuito solo vamos a tener esa potencia, ¿no? No hay potencia media, porque en circuitos en DC solo existe una potencia.
Comparando, y esta sería igual a la potencia disipada. Comparando estas dos potencias, decimos potencia P igual a P medio, porque tienen que ser iguales la potencia disipada en ambos circuitos. Por lo tanto, B cuadrado sobre R va a ser igual a 1 sobre T, integral de 0 a T, de B cuadrado, que es función del tiempo, sobre R de dt. Y de esta ecuación, en esta ecuación simplifico R en ambos lados de la ecuación y despejo este voltaje, que sería el voltaje equivalente en DC, que va a generar la misma disipación de potencia según esta ecuación. Por lo tanto, de esta ecuación despejando B, que en este caso va a ser igual al voltaje eficaz, va a ser igual a la raíz cuadrada, el cuadrado, puedo sacar a ambos lados de la ecuación, raíz cuadrada, y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre T, integral de 0 a T de B de T de dt. ¿Qué es esta definición? Como pueden observar, ¿no? Entonces, el voltaje eficaz es el voltaje equivalente en DC que genera la misma disipación de potencia en esos dos circuitos, en AC y en DC, ¿no? En este caso, en un circuito en DC, ¿no? Que genera la misma disipación de potencia en un circuito en AC. Espero que con esta deducción de esta ecuación quede claro el concepto de valor eficaz, ¿no? En este caso, hemos realizado el análisis para para el voltaje. Se puede realizar un procedimiento similar para la corriente. Estoy acomodando mis ecuaciones, como se habrán dado cuenta, para que ustedes puedan tomar sus apuntes de forma más clara. Entonces, tal vez tiene alguien alguna consulta con relación a la deducción de esta ecuación que me permite calcular el valor eficaz de voltaje. Para la cociente, la potencia solo hay que expresar en función de la cociente y no en función del voltaje, ¿no? Acá, la potencia hemos expresado en función de voltaje. Igual aquí, ¿no? En función de voltaje. Si lo expresamos en función de cociente, igual vamos a obtener una ecuación para la cociente de forma similar. Entonces, el valor eficaz es el valor equivalente en DC que genera la misma disipación de potencia en un resistor. Esa parte en un resistor está por demás, porque solo los resistores disipan potencia, ¿no? Pero lo anotamos en ese punto. Entonces, por favor, tomen sus apuntes. Con estas definiciones previas, a continuación vamos a plantear un ejemplo, ¿ya?, de cálculo de valor medio, valor eficaz para una señal esfenoidal. Ingeniero, una pregunta, una consulta, Inge. Sí, dime. En la parte dijo el resistor es el único elemento que disipa. ¿Cómo dijo esa parte? ¿Podría volver a repetir, por favor? El único elemento que disipa potencia es un resistor. O energía. Recuerden que energía y potencia están relacionados sus conceptos, ¿no? El inductor y el capacitor van a almacenar energía, ¿ya? No van a disipar energía, solo almacenan. El resistor es el único elemento que disipa energía en forma de calor. Por ejemplo, en las hornillas eléctricas que se utilizan en algunas casas como estufa, es un resistor, ¿no?, que cuando se calienta se pone al rojo vivo, ¿no?, y convierte energía eléctrica en forma de calor, ¿no?, disipa energía en forma de calor. O los focos, ¿no? Antes eran de tungsteno, los focos, ahora ya tenemos focos ahorradores de LED, ¿no ve? Esos focos no, los focos de ampolletas, los focos antiguos, igual son resistencias que al calentarse emiten calor, ¿no? O sea, se cambian de color y empiezan a disipar energía.
Gracias, gracias. Ya. Si tienen consultas, muchachos, realicen sus consultas en este momento. Vuelvo a reiterar porque es importante. El voltímetro y el amperímetro miden el voltaje eficaz y la corriente eficaz. Si ustedes con su voltímetro miden en sus enchufes el voltaje que llega, van a medir un voltaje eficaz, no el voltaje pico. A continuación vamos a observar la relación que existe entre el voltaje pico y el voltaje eficaz. ¿Ya? Bueno, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Un ratito más, Inge. Ya.
Bueno, voy a pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias. A ver, como ejemplo uno, para entender un poquito más estos conceptos, vamos a plantear el siguiente ejemplo, ¿no? Dice ejemplo uno, si B de t está dado por esta función, B máximo seno de WT, me piden calcular el valor medio del voltaje y el valor eficaz del voltaje en el inciso A y en el inciso B. El problema está planteado para ser resuelto de forma algebraica, pero con fines didácticos puedo dar valores a, a la amplitud. Por ejemplo, 311 seno de, digamos, W va a ser igual a 100 veces pi, digamos, por tiempo. Esa sería una representación real. Y tendría unidades de voltios, ¿no? Aquí las unidades serían los voltios. Espero que esté claro acá. 311 seno de 100 veces pi de t, ¿no? Entonces, el voltaje pico, acá, podríamos, no pregunta, pero nosotros podemos anotar acá, ¿no? El voltaje pico para esta señal sería igual a 311 voltios, ¿no? Y el voltaje pico sería igual a 622 voltios. La frecuencia sería igual a 50 Hz. ¿De dónde sale, no? Recuerden que W en este caso es igual a 100 por pi, ¿no? Y va a tener unidades de radianes por segundo. Y W es igual a 2 pi por F, ¿no? Y de esta ecuación, igualando ambas ecuaciones, observan que la frecuencia es de 50 Hz, ¿no? Entonces, esas características puedo observar en esa mi señal. Pero me piden calcular el voltaje medio. Entonces tengo que aplicar esta ecuación. B medio es igual a 1 sobre T, integral de 0 a T de B de T. Muchos ya deben saber esta respuesta, pero con fines didácticos yo voy a determinar. El voltaje medio, entonces, va a ser igual. Primero voy a resolver en forma algebraica para obtener una ecuación general de medios para el voltaje medio. Será igual a 1 sobre T, integral de 0 a T de B de T, pero B de T es B máximo, seno de WT, T de T, ¿no? Entonces B medios va a ser igual a 1 sobre T por B máximo, es constante, sale de la integral, ¿no? Y la integral de una función senoidal, de una función seno es menos, para esta función seno sería igual a menos 1 dividido entre W por coseno de WT, como ustedes saben, evaluado entre 0 y T, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esa función entre 0 y T. Entonces acá, por si acaso, así lo vamos a anotar. Esto va a ser igual a B máximo dividido entre T por W por coseno de, como W es igual a 2 pi sobre T, vamos a considerar ese valor para W por T menos coseno de 0, y simplificando T con T, me va a quedar coseno de pi, de 2 pi, que sería igual a 1. Entonces aquí vamos a tener 1 y coseno de 0 va a ser igual a 1 también. 1 menos 1, 0. Entonces el voltaje medio va a ser igual a 0 voltios. Primer resultado. Para toda señal senoidal, muchachos, sea seno o coseno, el valor medio va a ser igual, el voltaje medio en este caso va a ser igual a 0 siempre. Si es voltaje, 0 voltios. Siempre va a ser 0. ¿Por qué?
porque la integral, recuerdan muchachos, es el cálculo, de esta integral va a ser el cálculo de el área, ¿no? Encerrada en ese intervalo. Y en un periodo, una señal senoidal, muchachos, si hablamos de señales senoidales, una señal senoidal, esta va a tener un área positivo igual al área negativo. El segmento del área positivo va a ser el mismo trozo, el mismo área encerrada en la parte positiva y en la parte negativa vamos a tener. Entonces la suma siempre va a dar cero. Por eso el valor medio me va a dar cero, porque es la evaluación de la integral en un periodo, ¿no? Y la integral es el área nomás, ¿no? Bajo esas curvas. Y en un periodo vamos a tener la misma porción de parte positiva que de parte negativa. Esa sería la justificación matemática que ustedes seguro conocen, ¿no? Este detalle ustedes conocen, solo les hago recuerdo. Para el voltaje eficaz, utilizamos la ecuación que me permite calcular el voltaje eficaz. Además voy a utilizar esta identidad, ¿ya? Porque voy a elevar la función al cuadrado. Entonces, seno cuadrado de tita igual a 1/2 menos 1/2 coseno de 2 tita voy a utilizar en algún punto de mi cálculo. Por lo tanto, vamos a decir, el voltaje eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t, integral de 0 a t del voltaje al cuadrado. Entonces sería B máximo al cuadrado, seno cuadrado de WT. DDT. Entonces acá tenemos ya la función elevado al cuadrado y para evaluar rápidamente vamos a utilizar la integral que hemos indicado, ¿no? Entonces, pero voy a expresar antes, esta función sería de la siguiente manera, solo con fines didácticos, porque se puede integrar directamente, los matemáticos se reirían de mí, ¿no? El B máximo es constante, este paso que estoy realizando lo escribo con fines didácticos, B máximo al cuadrado sale de la integral porque es constante, dividido entre t, integral de 0 a t de seno cuadrado de WT de dt, ¿no? Entonces voy a reemplazar en lugar de seno cuadrado con esta función, como 1/2 menos 1/2 por coseno de 2 veces WT, ¿no? Y esa integral voy a dividir en 2 términos. Entonces diríamos, el voltaje eficaz va a ser igual a, puedo copiarme esta parte de la ecuación, duplicar y ahí lo voy a modificar. Acá vamos a decir, va a ser integral y lo voy a dividir en dos partes, esta integral en dos términos, seno de 1/2 d de t más integral de 0 a t de menos, ¿no? Menos 1/2 integral de coseno de 2 veces WT d de t. Y tendría que cesar paréntesis. Esa sería la ecuación para calcular el valor eficaz. Y en esta ecuación, ustedes por favor verifiquen, la evaluación de esta integral va a ser igual a 0 porque también va a ser una función evaluada en su periodo. Ustedes verifiquen por favor la suma de la parte positiva y de la parte negativa. Se los dejo a ustedes y voy a evaluar solo esta integral. Entonces, tendríamos acá B eficaz va a ser igual a la raíz cuadrada de, para no copiar, escribiremos una vez más rápidamente,
de B máximo podría haber ya salido de la integral, ¿sí? Pero de la raíz cuadrada podemos sacar, sería igual a B máximo nada más, B máximo al cuadrado, por 1 sobre T, integral de 1/2 por T sería, ¿no? Sí, evaluado D de T de 0 a T. Voy a simplificar T con T. Entonces, esto va a ser igual a B máximo sobre raíz de 2. Lo escribiremos como una fórmula. Entonces, vamos a decir acá, entonces, voltaje eficaz con este procedimiento, estamos observando que es igual a B máximo dividido entre raíz de 2. Esa va a ser la ecuación para el voltaje eficaz. De forma general, ¿no? Pero para el valor de 311, para este dato que me he dado, un valor numérico, puedo determinar por acá el voltaje eficaz. Voltaje eficaz va a ser igual a 311 dividido entre raíz de 2. ¿Cuánto sería? 219,91. 219,91. Con fines didácticos voy a redondear, ¿ya? Sin ningún decimal. Va a ser igual a 220 voltios. Entonces, voltaje eficaz va a ser igual a 220 voltios. Para este ejemplo, el voltaje pico era 311 voltios para el valor numérico, ¿no? Y el voltaje eficaz es menor, 220 voltios. Si graficamos estos resultados, acá, graficando estos valores, podemos indicar lo siguiente, ¿no? Un poquito me lo alejaré. Para los valores que me he dado, el valor máximo va a ser igual a más 311 voltios y el valor mínimo menos 311. Y la forma de la función sería esta, con 0 grados de desfase, sería su voltaje pico 311 voltios, su voltaje pico 622, su frecuencia igual a 60 Hz, y en función del tiempo su periodo, aquí, T, que es igual a 1 sobre F, va a ser igual a 1 dividido entre 50, 20 milisegundos. Entonces acá calcularé de forma separada aquí. T es igual a 1 sobre F y es igual a 1 sobre 50, 20 milisegundos. Aquí le voy a poner 20 milisegundos. Eso con fines didácticos para observar todas las características de esa señal. Se va a ir repitiendo cada 20 milisegundos. Su voltaje pico es 311 voltios. Su voltaje, el valor mínimo que toma es menos 311 voltios también. Y el voltaje medio es igual a 0 voltios, entonces voy a representarlo de esta manera, voy a volver más gruesito. Este sería su voltaje medio, 0 voltios, graficado. B medio. Y su voltaje eficaz es igual a 220 voltios. Voy a un poquito más por acá. Entonces debe estar por aquí más o menos. Si lo vamos a representar, este valor es igual a 220 voltios. Acá el voltaje está en voltios, estamos indicando, y este sería su voltaje eficaz. Y vamos a decir voltaje eficaz. Acá se puede observar la relación entre el voltaje medio, parece una línea muy, no se nota, un poquito voy a cambiar esta línea.
Espero que ahora esté note mejor, que no ha cambiado, ¿no? A ver. Entonces ese sería su voltaje eficaz, que va a ser igual a 220 voltios, ¿no? Y ahí podemos observar que el voltaje eficaz es constante. Para un detalle, ¿no? Va a ser 220 voltios y va a ser constante. Y es el equivalente en DC, que genera la misma disipación de potencia en un resistor, ¿no? Ese voltaje de 220 voltios. Y además, si ustedes miden con su instrumento de medida, en sus casas tienen sus tomacocientes, muchachos, seguramente, esto con fines didácticos nada más, esta grafiquita voy a hacer. ¿Ya? Ahí tienen, digamos, ¿no? Sus tomacocientes, sí, más o menos. Si con su instrumento de medida multímetro ustedes miden el voltaje en opción voltios, ¿no? Supuestamente, van a ver en sus casas, muchachos, o sea, de esta manera, conectan ahí, ¿no? Su instrumento de medida. Van a observar una lectura de 220 voltios con su instrumento de medida. Y este va a ser el valor eficaz. Van a medir el valor eficaz del voltaje que llega a sus casas. El voltímetro me proporciona esa medida, el valor eficaz, pero no el voltaje pico pico. ¿Cuánto sería el voltaje pico pico? Tendrían que multiplicarle este valor por raíz de 2, ¿no? Entonces el voltaje pico sería igual a 220 por raíz de 2, que debe salir 311 voltios. Entonces en sus casas ustedes las medidas que van a realizar con un voltímetro, un instrumento de medida, va a ser el voltaje eficaz. Bueno, voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos para posteriormente continuar con el desarrollo del capítulo. Si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en este momento.
¿Alguna consulta sobre el análisis que se ha realizado? Tal vez alguna observación. Inge, Sí, Charlie. Inge, el BP dijo que es voltaje pico, ¿no? Sí. Y el BM sería voltaje Ah, máximo. en este caso, el voltaje pico y el voltaje máximo serían igual, ¿no? Gracias por Ah, eso. ¿No ven la gráfica? Este sería voltaje máximo también, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que hemos anotado también, ¿no? Esta ecuación. Por acá voy a anotar, voltaje pico es igual a B máximo y voltaje pico pico sería igual a 2 veces B max. ¿Ya? Entonces esa relación va a existir. El voltaje pico sería el voltaje máximo, ¿no? Si tienen alguna observación, algo que yo me olvido, tal vez porque estoy poniendo, eh, quiero que ustedes presten atención en otro aspecto y me olvido algún detalle, no tengan miedo a preguntar, pregunten nomás, muchachos, ¿ya? Y yo voy a aclarar, ¿no? Lo que estoy queriendo, o lo que estoy indicando en los apuntes que tienen ustedes en sus pantallas. Esta ecuación que está en Z cuadros, muchachos, es una fórmula para toda señal senoidal, sea corriente o voltaje. La relación entre voltaje eficaz y voltaje máximo está dado por esta ecuación. Anótenselo en sus formularios, muchachos. Voltaje eficaz sería igual a B máximo sobre raíz de 2. También es válido para la corriente. Entonces, la corriente eficaz va a ser igual a el valor de la corriente máximo dividido entre raíz de 2. De igual manera, de esta ecuación, yo puedo decir que B máximo va a ser igual a raíz de 2 por B eficaz, ¿no? Eso hemos utilizado aquí, ¿no? Esa identidad, ¿no? Entonces, por acá voy a anotar. Entonces, acá podemos decir que B máximo va a ser igual a raíz de 2 por B eficaz. Tal vez sería bueno que lo escriba con color azul. Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿El voltaje medio puede ser diferente de cero? para una señal senoidal va a ser siempre cero, no va a ser distinto de cero. Para una señal senoidal sin ningún desfase, ningún desplazamiento vertical. ¿Qué quiero decir? ¿No? Esta señal senoidal no tiene desplazamiento vertical, ¿no? Pero alguien, no vamos a considerar, pero en la materia, muchachos, este tipo de señales, pero digamos que me dan este tipo de señal. B de T igual a, digamos, 3 más 10 seno de WT. Esta función es una función senoidal desplazada en el eje vertical 3 voltios, ¿no ve? Más 3 hay que sumar. Para graficar esta función, esta sería una función desplazada senoidal en el eje vertical 3 voltios. Si 3 voltios estuviera aquí, más o menos va a ser así, ¿no? Entonces, su valor medio en este caso para esa función, si ustedes evalúan, va a ser igual a 3. Es el valor en DC. Este sería su componente en DC. Siempre va a ser 0 para señales que no están desplazados en el eje vertical, ningún valor en el eje vertical. Esa sería la respuesta para su compañero. ¿Ya? Señales senoidales sin desplazamientos en el eje vertical, siempre el valor medio va a ser 0. Y esa es la forma de señal que vamos a considerar en la materia. Hasta ahora no he visto que los docentes de los otros paralelos, ni tampoco el que les habla, por lo menos en la materia, no considera desplazamientos verticales para señales senoidales o cosenoidales.
entonces su valor medio siempre va a ser 0. Puedo pasar a la siguiente página. Sí, G. Gracias. Bueno, esta parte del análisis va a ser una primera parte porque necesitamos, muchachos, unos 25 minutos, debe ser, más de 10 minutos para realizar la descripción. Preferiría, muchachos, continuar en la siguiente clase, porque vamos a volver a repetir, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos observar? Les haré, bien, como tenemos tiempo, les indicaré. Para estos circuitos, este circuito va a ser un circuito resistivo puro, un circuito inductivo puro, un capacitivo puro. ¿Por qué? Porque solo existe capacitor, porque acá solo existe corriente y aquí solo existe resistor. En estos circuitos vamos a determinar, para estos 3 circuitos, la corriente. Queremos determinar la corriente en esos 3 circuitos cuando el voltaje está dado por esta ecuación para los 3 circuitos, cuando B de T es B máximo seno de WT. Y si quieren, ustedes pueden completar esta tabla para la siguiente clase. I de T va a estar dado por estas ecuaciones, ¿no? Para el resistor es un procedimiento sencillo. Vamos a reemplazar en esta ecuación, en lugar de B de T, esta función. Pero para el inductor hay que integrar, y para el capacitor hay que integrar también. Para animarles, muchachos, del análisis que vamos a realizar acá, que es importante, muy importante, es una parte fundamental para este capítulo y para el laboratorio, para la materia y para el laboratorio también. Vamos a observar que para el resistor, por ejemplo, la corriente y el voltaje tienen 0 grados de desfase. 0 grados de desfase. Para el inductor, vamos a observar que la corriente I de T adelanta 90 grados al voltaje B de T. I de T retrasa 90 grados al voltaje para el inductor. Y para el capacitor, I de T, en este caso sí, va a adelantar un ángulo de 90 grados. I de T retrasa para el inductor 90 grados e I de T adelanta 90 grados. Ese detalle vamos a observar en este análisis, pero prefiero dejarlo acá porque además tenemos que hacer un análisis gráfico. Primero vamos a obtener las ecuaciones donde vamos a demostrar estas afirmaciones que estamos realizando y posteriormente vamos a graficar. Y aquí vamos a hablar de Z traza, desplazamiento hacia la izquierda, desplazamiento hacia la derecha. Para esta descripción hemos hecho la introducción con relación a las características de la señal senoidal, de las señales senoidales con relación a la gráfica en función de θ y del tiempo. Entonces, muchachos, con fines didácticos, esta parte no vamos a desarrollar. Vamos a desarrollarlo el día lunes para sacarle más provecho. Nos vamos a quedar a medias y no va a tener mucho sentido nuestro análisis. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar la clase de hoy acá. Pero si tienen alguna consulta, podemos aclarar sus dudas, consultas en estos 5 minutos que nos quedan de clases. Y voy a rogarles, muchachos, que repasen un poco de el manejo del álgebra de números complejos, ¿ya? La representación en forma rectangular, en forma polar, va a ser las 2 representaciones que vamos a estar utilizando para un número complejo. Para resolver estos circuitos, como observarán, muchachos, ya que tenemos 5 minutitos, ¿no?
como esta ecuación que relaciona voltaje y corriente para el capacitor y el inductor, estas son ecuaciones diferenciales donde aparecen integrales y derivadas. De hecho, la solución de circuitos, donde aparecen inductores y capacitores para señales alternas, se vuelve un poco compleja, ¿no? Vamos a tener en el planteamiento de las ecuaciones de Kirchhoff para la primera y la segunda ley de Kirchhoff, ecuaciones diferenciales de distinto grado, ¿no? Entonces, la solución no va a ser tan fácil, pero el método fasorial nos presenta un método en el cual se utilizan números complejos y se puede resolver circuitos RLC de corriente alterna solo utilizando el álgebra de números complejos, evitando las integrales y las derivadas. Es como un cambio de variables, muchachos, para que no utilicemos integrales ni derivadas. Eso vamos a ver también la siguiente clase. Vamos a realizar una breve introducción al método fasorial para la siguiente semana utilizar, ya el día miércoles utilizar ese método fasorial, ¿no? Para la resolución de circuitos. Los estudiantes de eléctrica, electrónica, mecánica, mecatrónica, electromecánica, tienen que dominar el método fasorial. Tiene que ser como sumar y restar, una herramienta más para su resolución de análisis de circuitos. Entonces, muchachos, ruego que las dos clases que vienen presten atención y se pasen un poco de números complejos para que a la siguiente clase no estemos medio perdidos. Voy a terminar la sesión de hoy acá, muchachos. Nos vemos.